Bueno, vamos a abrir ahora a preguntas. Tengo una pregunta y después Randy. No, yo quería aportar algo ahí al tema porque yo estaba de acuerdo con lo que ustedes han dicho, me ha parecido muy interesante, sobre todo muy cargado de hechos históricos y tal. Pero, bueno, voy a presentarme. Mi nombre es Eugenio Silva Pérez, yo soy opositor al régimen de Castro. Estoy en las redes de internet y bueno, un poco que hago una labor más de difundir la verdad, ¿no? Trato de buscar la verdad de lo que sucede. Yo, además de estar de acuerdo con el tema este, yo quería añadir un arma que yo considero que para mí es la más importante y no se ha tocado aquí. Sí, yo he escuchado muchos argumentos, muchas cosas, que es verdad, es cierto, pero estamos en el 2018. Y en el 2018 el pueblo de Cuba está a la espalda de todo lo que ustedes conocen. Si la verdad, la información no llega a la base del pueblo de Cuba, ni a los militares ni a la gente. Cada vez que una persona en Cuba recibe información se vira contra el régimen y tiene dos opciones: o pelear allí e ir preso y que lo torturen y que le apliquen todas las sanciones a vivir por haber, como hacen con las armas de blanco, que desde que sacan un pie de su casa las cargan y las llevan en una patrulla, o que se exilie. Entonces, ¿qué pasaría si la verdad llegara al pueblo? Que no fuera a un grupo de personas que reaccionan así. ¿Por qué a Castro le preocupa tanto que Internet entre a Cuba? ¿Por qué han tenido 2 años el cable desde Venezuela y no se ha usado? Y nadie sabe por qué no se ha puesto en uso dentro de Cuba. Los conflictos que se han creado allá adentro han sido gigantescos por eso. Han puesto una queja formal porque el Departamento de Estado de este gran país ha creado un grupo para el tema de Internet en Cuba especial. Se han dado cuenta que es clave el asunto y lo han creado. Yo creo que aquí está la clave del asunto: hacer llegar la verdad al pueblo. El régimen de Cuba ha tenido un éxito extraordinario, pero impresionante, en establecer un bloqueo interno hacia la población. Todo el ruido está afuera, pero hay una gigante parábola que lo tapa todo y no llega nada adentro. No se puede ir a defender a nadie que cree en el régimen. Por mucho ejército que tengamos por fuera y entremos, los mismos esclavos nos van a disparar. Primero hay que hacer entrar la verdad, que la gente la conozca, y entonces todo se va a derrumbar. Pasó en los países comunistas, pasó en Alemania, se cayó el muro de Berlín, no se tiró un solo plomo y se vino todo abajo. Yo no estoy en contra de que se usen las armas si hace falta, ojo, quiero poner la salvedad, pero lo más importante es que las personas que estén dentro tengan conciencia de que se les va a ir a liberar, no de que se les va a ir a ocupar, no de que se les va a ir a quitar lo que ellos tienen allí. Si primero, hacer llegar la verdad, después todo lo que ustedes quieran. A ver, vamos a ver si ustedes quieren contestar para después dar paso o... Bueno, yo realmente estoy completamente de acuerdo con lo que él dice. Yo estuve en Alemania cuando Alemania estaba dividida. En el año 1983, yo estuve en Berlín Oriental, o sea, en la parte socialista. Y realmente ahí había una situación de que nadie veía la televisión de ese país, lo que se veía la televisión de la Alemania occidental. Yo estuve en un lugar que era una torre de televisión enorme que tienen ahí en la plaza Alexanderplatz, en la parte socialista, y desde ahí se veía la Alemania, el Berlín occidental, por otro lado, Berlín occidental. Y era impresionante la diferencia que se veía desde esa torre. Eso lo estaban viendo diariamente, eso era el desayuno, el almuerzo, la comida de todos los alemanes. Sí, realmente se llegó a una conciencia de que ese sistema simplemente no podía funcionar y había un deseo de que eso cambiara. Había un deseo, o sea, esa verdad. Porque a veces decimos verdad, pero la verdad es una cosa muy compleja. La verdad es un conjunto de muchas cosas. Y eso estaba entrando y penetrando constantemente. Yo, por mi parte, envío a Cuba a personas que yo conozco, que son de mi entera confianza. Yo les envío escritos y los trato de mantener informados, pero son cuestiones un poco a veces conceptuales, como mismo esta conferencia que se ha dado, etc. O sea, son gente que discuten esas cosas. Eso no va a cambiar el régimen, mucho menos, pero sí va creando
unas conciencias. Sí, hay una diferencia sustantiva. Tu planteamiento es diferente de la conferencia. La conferencia es precisamente sobre los militares como una posible o potencial fuerza liberadora. Por eso está enfatizado en este caso acá. Tu enfoque va más hacia la información. Ahora, lo que yo veo finalmente, no extenderme mucho, es que el pueblo de Cuba carece de los instrumentos de fuerza para poder ejercer la libertad. Y por lo tanto, si no surge una fuerza que sea capaz de liberalizar, de romper el régimen, yo no creo que se va a producir nada, por mucha información que haya. Correcto. Yo en realidad lo plantearía diferente. Hay un problema, por supuesto, de qué pasa con la liberación de los cubanos, pero cuando yo planteo el estado de guerra con Cuba, lo planteo porque el gobierno de Cuba ha sido agresor de toda Latinoamérica. O sea, un estado de guerra porque el gobierno de Cuba está en guerra con Latinoamérica desde hace muchísimo tiempo y esta guerra se tiene que terminar. Es muy posible que dentro de la isla haya mucha gente encantada o que simplemente a la que le conviene creer que está encantada porque su situación es esa, pero para mí va más allá de la cuestión de la aceptación dentro de la isla y como decía recién Zúñiga, me parece muy difícil que el pueblo cubano esté en condiciones inclusive de resistir una invasión, pero yo creo que esto colapsa antes. Me parece que ellos han estado beneficiándose de la ausencia de voluntad de lucha, de la ausencia de voluntad de defensa frente a la agresión, y el día que las víctimas del castrismo, que es toda América, se pongan firmes y digan esto se terminó, quiero ver hasta qué punto ese sistema es tan sólido. Esa es una duda. Correcto. Y solo añadir que el comunismo soviético no se desplomó. Había una guerra fría y había una administración, la administración Reagan, que le hizo la guerra a la Unión Soviética. O sea, había una política expresa bélica para revertirlo. Ellos estaban armando a individuos que estaban tirando hacia la Unión Soviética desde Afganistán. O sea, había un esfuerzo concertado bélico a través del mundo. Nicaragua jugó una parte dentro de ese contexto de la Guerra Fría, igual que en África. O sea, que todo esto fue lo que llevó. Y la guerra de las armamentísticas tenía ese propósito expreso de precisamente establecer el miedo en el enemigo de que lo ibas a vencer militarmente. Eso fue lo que facilitó a que las fuerzas represivas decidieran abrirse. No lo hicieron porque se les despertaron iluminados para hacerlo, sino por el miedo y sabiendo que el sistema se le venía abajo. Randy. Julio, te felicito, los felicito a los panelistas, excelentes presentaciones, muy bueno. Quedo con tres inquietudes. Como tú sabrás, Julio, pero tú también, Luis, entre otros, yo sí apoyo cualquier uso de fuerza, sea interna, por un ejército, un golpe de Estado, o externa, que muchas veces hace falta quizás una fuerza de paz, que pudiese ser una solución, por ejemplo, en Venezuela, aunque sea empezar a ponerla en marcha. Pero hay tres cosas que me inquietan y se las ofrezco al panel y a ti a ver qué me pueden decir al respecto. Una es con respecto a las finanzas de Cuba, que en realidad veo que los rusos están supliendo parte del petróleo que ya no le manda Venezuela, hicieron los arreglos con la deuda, supuesta deuda, que en realidad Cuba era mandada por Rusia a hacer lo que por la Unión Soviética, así que no creo que fuera una deuda real, ¿no? Estaban bajo orden de actuar de esa manera o querían actuar así, pero que dejaron pasar 90% de la deuda y 10% supuestamente de intervenciones. En sí, los rusos están jugando algún papel para sustituir lo que están perdiendo Cuba en Venezuela. ¿Qué impacto puede tener eso? Una. Otra inquietud. En Venezuela, por ejemplo, los vecindarios están siendo dominados ya no por un ejército, sino por gangas, probablemente originalmente las gangas chavistas. Y me han llegado informaciones de que eso está ocurriendo, incluso están estableciendo sus propias monedas, donde hay que cambiar los bolívares por algo que ellos le llamen lo que le llaman, y si no los comerciantes están bajo amenaza de que tienen que actuar así. Y también sabemos que hace unos cuantos años Maduro compró
de la Unión Soviética 100.000 AK-47. No creo que esos fueron al ejército, que iban a hacer con ellos. Entonces, otro tema, ¿qué puede pasar si de verdad hubiese una guerra, si pudiese pasar un poquito una guerra civil, aunque por esa carga, no por una mayoría, la inmensísima mayoría de los venezolanos quieren que eso se acabe? Y la otra es que puede pasar, porque yo también admiro lo que hizo el Grupo de Lima, creo que eso tiene mucho potencial, más fácil que con la OEA, ¿okay? Porque sí hay la posibilidad de actuar. Si la Asamblea Nacional hace un dictamen de que el gobierno es ilegal, nombra a otros y pide ayuda, se puede obtener, no hay ninguna violación ni de la ONU ni de la OEA, pudiesen hacer a la ONU algún tipo de declaración contra lo que sea, pero hay un derecho legal de que si un gobierno legal, la Asamblea Nacional en Venezuela es legal, es legítima, hace esa petición y hay otro gobierno que instituye, que otros gobiernos pudiesen intervenir, ¿no? Eso no sería ninguna violación de ley internacional que yo conozca. Entonces, tenemos eso, pero ¿qué pasa? ¿Qué puede pasar si el segundo país con el Producto Interno Bruto y población más grande de Latinoamérica, México, las elecciones de julio 1, cambian el pastel? Esas tres se las doy para que me respondan, por favor. Mira, en el caso de Rusia, la Rusia actual no es la Unión Soviética. Rusia actual es un país que está muy debilitado, económicamente está muy mal. Rusia ha tenido puede decirse un espasmo imperial, otra vez con los precios del petróleo que estuvieron altos. Ellos se rearmaron y entonces aparecen como jugando un papel internacional. Eso le dio legitimidad al régimen de Putin, pero eso se acabó. El régimen de Putin en estos momentos, la legitimidad en la que él se está basando es en un revival del nacionalismo ruso. Sí. Y eso es lo que le da a él esa popularidad que tiene. Pero Rusia es un país en estos momentos que tiene 145 millones de habitantes nada más. Nada más. Para el espacio que tiene ese país, ellos han tenido que subir el término del servicio militar de 2 años a 3 años, porque ellos no tienen fuerzas armadas suficientes. En primer lugar, el país está en un proceso de envejecimiento enorme, no tiene fuerzas armadas suficientes para cuidar esas fronteras gigantescas. El Pacífico, toda la región del Pacífico prácticamente está perdida. Ahí hay 8 o 9 millones de habitantes y tiene abajo la Manchuria, que tiene más de 100 millones de habitantes. Eso eventualmente Rusia lo va a perder. O sea, la situación de Rusia no es la Unión Soviética. Rusia no puede proyectar sobre América Latina el poder que ella podía hacer. Estoy de acuerdo que la situación demográfica es así, pero no hace falta todo eso para apuntalar a Cuba. Puede apuntalar a Cuba. Mira, la deuda fue negativa para el régimen. Antes de renegociar la deuda, el régimen no pagaba nada, cero. Rusia sabe que no iba a cobrar. Entonces, ¿qué hizo? Acordó quitarle el 90%, pero me pagas el 10 a 10 años. Y le está cobrando todos los años 350 millones al régimen castrista. Ellos lo hicieron con la creación, la idea de que si perdían Venezuela iban a abrir crédito. Por eso fue que renegociaron. Pero supuestamente eran inversiones, no en dinero, entonces no saldría eso. Pero esas inversiones, como en Cuba no hay inversión 100%, el régimen tenía que invertir también y no tiene la capacidad. Entonces no cree el panel de que va a suplir. No va a suplir nada, no lo puede suplir. En el caso de México, Andrés Manuel López Obrador, él es un candidato que puede tener fuerza en México, pero puede llegar a la presidencia y yo no creo que él pueda hacer mucho más allá de lo que hacen ninguno de los otros presidentes que han tenido. Pudiese separarse de las sanciones contra Venezuela, por ejemplo. Pero fíjense usted una cosa, casi todos los países que establecieron gobiernos apoyados por el Foro de Sao Paulo respetaron las reglas de la democracia y fueron a elecciones, y casi todos las han ido perdiendo. Incluso muchos de sus dirigentes están siendo juzgados, y no por ninguna intervención militar, sino sencillamente por un poder judicial.
O sea, ha funcionado. En esos países uno puede tener esperanza que está funcionando la democracia, algunos mecanismos de la democracia, sin necesidad de que intervenga, de que haya una intervención militar. Y en México puede suceder los mismos casos de que salieron los juegos. ¿En Venezuela puede haber elementos de una guerra civil? En Venezuela, el panorama que usted me plantea es una desintegración del Estado venezolano. Total. Se está desintegrando. Y está a nivel de vecindario. A ver, en el último minuto, José, Es muy importante esta aclaración de que Rusia, digamos, la legitimidad de Putin se basa en el nacionalismo. Tenemos que desentrañar un poco más de qué se trata el enemigo que tenemos, porque no es exactamente el comunismo a Venezuela como un nacionalsocialismo, si somos estrictos. Entonces nosotros tenemos este esquema de que son dos extremos, no son dos extremos en este momento, son socios. Ahora, no sé lo de México, a mí me preocupa mucho lo de Colombia, porque evidentemente el sistema comunista es un sistema extractivo y parasitario. Cuba lo tiene muy claro, ha estado parasitando Venezuela en la última década y pico, casi más, son como 18 años, ¿no? Y el hecho de que tenga la oportunidad de tener un nuevo cuerpo cual parasitar es lo que me parece preocupante. Creo que estamos en un punto demasiado cerca de un punto de inflexión, eso me preocupa. Bueno, le doy las gracias a los panelistas, lamentablemente ya el tiempo de querer concluir. Gracias a todos por venir. No, ya no muy bueno. Pero yo creo que felicitarte. De verdad que es tipo el video, yo creo que sí, yo lo dejé excelente, muy bueno, muy bueno. Qué pena que me entiendas porque yo no vengo lo suficiente. Yo no vengo lo suficiente porque se me complican las cosas. Me voy a tratar. Yo lo sé, pero